Y ahora sí presento a la última intervención de este simposio, que es la del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, don Luis Arciniega. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes y comienzo también con el agradecimiento a la organización, a la dirección de este seminario, al público presente y al que está detrás de las pantallas. Es reconfortante sentirse acompañado cuando uno trabaja un tema que cree que es sumamente importante para la reflexión de la propia disciplina que mantenemos hoy en día. Y en ese sentido, pues mi más sincero agradecimiento. Puede resultar una osadía tratar este tema que ya no nos resulta tan lejano, sino que es sumamente próximo, porque la mayoría de los presentes lo viven de una manera u otra. Pero vamos a intentar situar esta introducción de los estudios histórico-artísticos en la Universidad Española con una estructura que muestre los precedentes, en los que poco voy a detenerme porque todo el seminario se ha dedicado a esos precedentes que justifican una cimentación sólida. Pasaremos después a esas condiciones para una inflexión. ¿Por qué se produce en un determinado momento la incorporación a los estudios universitarios? Y dedicaremos atención a las principales cátedras que se han establecido como la línea natural que llega hasta nuestros días. Para terminar con esa caracterización y desarrollo en consonancia a la dimensión social que adquirió la disciplina. Al hablar de los precedentes, yo ya he señalado que no me voy a detener, porque todo el seminario, las intervenciones precedentes, han tratado precisamente este aspecto. Sí que quisiera señalar que probablemente es un convencionalismo decir que la historia del arte moderna nace con su incorporación en la universidad. Hemos visto la heroica contribución de muchos eruditos, aficionados, estudiosos, que desde unas perspectivas u otras aportan. Pero probablemente esta idea surge del discurso de ingreso de Enrique Lafuente Ferrari, una obra fundamental que reflexiona sobre la propia disciplina en su ingreso en 1950 en la Real Academia de San Fernando y realiza esa intervención precisamente ante su maestro, Elías Tormo, que es el encargado de contestar. Y él reduce ese siglo XIX que hemos visto tan realmente enriquecedor a aportaciones de eruditos locales, a literatos románticos y a anticuarios. Realmente es algo reduccionista. Hemos visto que es muchísimo más lo que hay desde siglos atrás, ya no incluso el siglo XVIII. Incluso él es crítico con la escuela diplomática, se lamenta de su desaparición, la Escuela Superior de Diplomática, lamenta su desaparición, pero indica que eran profesionales más preocupados por el documento y no tanto por el monumento. ¿Qué es lo que justifica, en su opinión, esa nueva disciplina como algo científico? Su incorporación en la universidad, por lo tanto, unas exigencias que unifican criterios, el avance del análisis histórico, la consolidación de esa percepción histórica y un criterio crítico. Pero no cabe duda de esta contribución a la historia del arte desde múltiples disciplinas e incluso en las primeras generaciones veremos que grandes aportaciones se hacen desde psicología, desde epigrafía, que están trabajando desde cátedras la historia del arte. Sí que me interesa señalar dentro de los precedentes
el nivel educativo, la presencia que tiene la historia, o el arte, mejor dicho, dentro del sistema educativo. Y esto me interesa porque prácticamente desde 1857 establecía, por un lado, una enseñanza primaria elemental, obligatoria, de 6 a 12 años, y que en esta enseñanza tenía mucha importancia la historia sagrada. Muchos de los primeros profesores de historia del arte en sus memorias indican que precisamente ese primer contacto, casi esa vocación, surge al contemplar libros catequéticos que podían estar en las escuelas, que debían estar en las escuelas y que podían estar en las casas. Y algunos de estos libros van incorporando ilustraciones dentro de la más pura tradición católica, con el poder de las imágenes, y obras, a finales ya del siglo, obras reconocidas, de los grandes maestros, indican. Esto es sumamente relevante, y autores que se han citado, como Manjarés, que tiene precisamente uno de sus manuales dentro de su formación desde las escuelas, publica también nociones de arqueología cristiana para los seminarios conciliares, en esa tradición fundamental de instruir moralmente. En la educación ya algo superior en edad, dentro de la educación primaria superior, ya no obligatoria, se impartía historia. Y además de historia, ya avanzado el siglo, tenemos en la más pura tradición krausista y en la tradición, sobre todo, pues como hemos visto con Antonio Pons, de educar en el gusto, el deseo de educar. Y hay asignaturas que se llaman artes o clases que van buscando precisamente el ornato. Y el ornato puede ser la educación física, que los cuerpos sean saludables, pero también un alma noble. Y en ese sentido pues está José Galofre, que en 27 páginas nos da la solución para que cualquier joven, cualquier persona joven, pueda instruirse, pueda contemplar las obras con una cierta formación y pueda tener una conversación. Es algo que sigue esa tradición de formación en el gusto que hemos señalado. La institución libre de enseñanza va a ser un paso más allá de la época del sexenio revolucionario, donde se introducen en los programas de estudio con conocimiento. Se entiende que el arte tiene que estar presente, que es fundamental en la educación, y el Instituto Libre de Enseñanza, que son profesores universitarios apartados de sus cátedras, van a defender el excursionismo, la visita a los museos, que la historia del arte esté presente en todos los niveles educativos. Y esto es vertebral en la educación. Ahí tenemos una serie de aspectos que subrayan en lo que sería el programa de la Institución Libre de Enseñanza, donde aparece claramente. Personajes muy vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, Cosío, por ejemplo, el gran especialista sobre el Greco, que será catedrático al tiempo que Elías Tormo, que se ha citado como primer catedrático de Historia del Arte, pero que obtiene la cátedra al mismo tiempo, en 1904, pero Cosío, de Psicología Superior, vinculado al Museo Pedagógico de Madrid, etc. Y quisiera mostrar en este
apartado en el que subrayo esa presencia en los diferentes niveles educativos, como una obra prácticamente en puertas a esas cátedras de 1902, de 1904, que es la de Altamira, muy vinculado también a la Institución Libre de Enseñanza. Llegó a tener ahí puestos, catedrático en la Universidad de Oviedo, concretamente de Derecho Español. Bueno, pues él publica una historia de España en esa tradición que busca no solo una historia de hechos, sino una historia de la civilización. Y dentro de la civilización lo fundamental es el arte. El arte principalmente porque tiene esa capacidad mnemotécnica, tiene la capacidad de mostrarnos y de visualizar una serie de procesos y de conceptos, y dedica apartados a la arquitectura, etc. También es cierto que en los diferentes tomos, que en principio iban a ser 2, pero por el éxito son 3, luego son 4, según aumentan los documentos, disminuyen los monumentos. Es por esa capacidad que tiene la obra para acercarnos a una época cuando no tenemos información escrita. Y la Escuela de Estudios Superiores en el Ateneo nos muestra ya no solo una formación en la enseñanza infantil, en una enseñanza de jóvenes pues en el bachillerato. En la universidad no era posible, sí que estaba la historia desde 1845, pero desde luego no la historia del arte, y hemos visto su presencia en instituciones académicas, en instituciones que tenían un gran rigor, pero no eran universitarias. Y esa escuela de estudios superiores surge en la tradición del Ateneo como cátedra abierta. Y se formula así, como una cátedra abierta. Aquí tenemos algunos de los catedráticos con alumnado que podría rondar los 180 según los cursos que se hicieran, además de seminarios como los de Elías Tormo. Elías Tormo en esta misma época está dando seminarios, ya no cátedra, pero seminarios que justificarán posteriormente su cátedra. Como les decía, no me voy a detener en esa enseñanza de arquitectos, oficios artísticos, artistas, custodios de patrimonio. Utilizaré una imagen del compañero del departamento de la Universidad de Valencia, profesor José Martín, donde mostraba visualmente esa distinción entre la protohistoria, la historia de la historia del arte, y cómo, pues desde la Escuela Superior de Diplomática, los seminarios, las escuelas de bellas artes, la enseñanza, las academias, ateneos y otras sociedades, en las que yo destaco principalmente las sociedades excursionistas. Bueno, pues la inflexión se produce en una sociedad del Estado liberal, donde tenemos una idea de patrimonio muy consolidada como seña de identidad que puede aportar a la conciencia nacional, y además con una oferta cultural. Una oferta cultural, y el público desea visitar las obras, desea escuchar, leer sobre las mismas, y de ahí el éxito de las publicaciones, de las conferencias, etc. Hay un deseo, hay un público potencial. El Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, el Museo de Reproducciones Artísticas, en el caso del Buen de Retiro, y que muchos de los protagonistas de esta primera generación visitan constantemente. Pero también tenemos exposiciones temáticas que van a revolucionar, van a ser motivo de auténtica reflexión, como por ejemplo la que tuvo lugar en relación con el cuarto centenario del llamado descubrimiento de América. Lo que es actual Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional, se inauguran pues con la exposición histórico-europea, la exposición histórico-americana, ya en 1893, la exposición histórico-natural y de etnografía, que refundía
parte de los contenidos del año precedente. Esto, bueno, pues, convulsionó socialmente, tuvo una amplia repercusión con sus diferentes secciones, salas, la acumulación de objetos, pero también las exposiciones temáticas o monográficas dedicadas a grandes artistas. La exposición de Velázquez, las exposiciones sobre el Greco, sobre Zurbarán, la creación posteriormente del patronato del Museo del Prado, pero quisiera destacar estas exposiciones como muestra de esa efervescencia cultural que se vive en el momento. Y además con una auténtica dialéctica entre lo que es la investigación, lo que es esa transferencia a la sociedad, porque les permiten totalmente, bueno, pues, un acceso inimaginable a la comparación de obras, al uso de la fotografía, que era sumamente costosa, y se van enriqueciendo. Son portada estas exposiciones y tienen, pues, auténtica reflexión, que generan catálogos, artículos y prensa. Como encontramos a finales del siglo XIX una serie de publicaciones vinculadas a la Escuela Superior de Diplomática, en caso de Riaño, o institucionalmente, o boletines de las academias, pero yo voy a destacar en este cambio la Sociedad Española de Excursiones. Sociedad Española de Excursiones que precisamente surge con el deseo de conocer el patrimonio, de coadyuvar a su conservación y que presentan como una obligación presentar una memoria, y esa memoria se va a publicar en el boletín. Es un instrumento fundamental y aparece un repertorio gráfico impresionante, y los que están escribiendo pues son los miembros de las comisiones de monumentos, académicos, relacionados también con la Escuela Superior de Diplomática, presbíteros, aficionados de muy diversa índole, pero que muestra lo que en ese momento es fundamental. La reforma de los planes de estudios, sin lugar a dudas, condiciona esa primera presencia del estudio histórico-artístico dentro de la universidad. Por un lado, porque suprime la Escuela Superior de Diplomática, y arqueología directamente entra en la Universidad Central. No ocurre lo mismo con Bellas Artes, que quedaba vacante desde la muerte de Riaño, la jubilación de Riaño. Y se reestructuran los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras en 3 secciones: literatura, filosofía, historia, y se crea la asignatura Teoría de la Historia y de las Artes. Esta asignatura es la asignatura por donde se introduce, como se ha indicado, la historia del arte en la universidad. Pero en realidad la mayoría de los autores indican, concernidos, porque optaron o ocuparon la cátedra, que no sabían en qué consistía. Era tan sumamente amplia que reunía esos principios estéticos, pero en la literatura, en la música, en el arte, no era una disciplina de contenido histórico. Reunía más bien esas enseñanzas propias de las escuelas, de las academias. Participan en esta oposición, como ven, tiene en primer lugar Andrés Ovejero, está Jordán de Ries en Barcelona, en Salamanca Elías Tormo y Julio Nombela en Granada. Y directamente, sin concurso, profesores de griego, como se ha citado para el caso de Sevilla, se les da la cátedra sin opositar. Tormo toma posesión ante el rector, Unamuno, pero no se incorpora. Pide una excedencia para formarse
y se forma con Velázquez Bosco, con Lampérez, en lo que considera que no tiene formación, que es en arquitectura. Y tiene también esa inquietud política, es elegido parlamentario en estas fechas. Si se fijan en el perfil de los candidatos, están vinculados a la literatura, a la filosofía, y únicamente Tormo tenía incursiones dentro de las artes, como esos seminarios que realizó en el Ateneo. Probablemente alguno de ustedes escuche el término catedrático y les dé una imagen muy distinta a la que entonces tenía el término, porque ha sufrido una evolución, ya lo mismo que nos ha mostrado esa evolución lexicográfica del término. Creo que es interesante que nos detengamos brevemente en lo que se entendía como cátedra y catedrático, desde Covarrubias en 1611, que es más bien el atril. En esa imagen pueden ver el profesor, el catedrático elevado, y la cátedra es el lugar donde dicta su autoridad. A 1899, que es lo más cercano a estas cátedras que he encontrado y que sigue siendo el asiento elevado a lo que dice actualmente el diccionario de la lengua, que ya no es realmente el lugar, lo prioritario, lo que define el término, sino la autoridad de la persona que lo ocupa. Y en ese recorrido, pues les puedo decir que hasta 1925 no se introdujo la posibilidad de género, que fuera catedrática también la persona. La coyuntura que permite esa consolidación es que Tormo, como muchos otros, lo expresan, lo que buscaban era una posición, y la posición pasaba por la oposición. Y esto era frecuente. Cuando les he mostrado la evolución de catedrático, era en una universidad que tenía una característica, podríamos señalar, puntual o estrictamente vertical. La persona que pasaba a ocupar una docencia, una enseñanza, pero no había una estructura. La evolución de la universidad lleva a una universidad estructurada en departamentos, piramidal, con personas catedráticas en la cúspide, a una universidad como la actual, y ayer se aprobó la LOSU, trapezoidal, con más personas catedráticas. Pero en su momento el catedrático podría tener alrededor de los 30 años, podrían acceder con 30 años, y ahí iniciaban toda su trayectoria. Después están los auxiliares, ayudantes, paulatinamente. De manera que esto no nos tiene que sorprender. Cuando oposita a la Academia de Bellas Artes es porque quiere estar en Madrid. Tiene una vinculación con el partido de Maura y sale como parlamentario por el fallecimiento de su cuñado. Y hay una coyuntura, que él como parlamentario está en la Comisión de Presupuestos y en esa Comisión de Presupuestos se dota la cátedra para el siguiente curso, que sería de su interés, que sería la de Historia de las Bellas Artes. Y en este proceso entramos en el siguiente epígrafe mostrando esa cátedra de Historia de las Bellas Artes con méritos como los que ven aquí, que en parte salían de la oposición anterior, de teoría de la literatura y de las bellas artes, salían de sus conferencias en el Ateneo y que, bueno, pues son realmente grandes contribuciones, pero son las que presenta a esa posición. Y por real decreto, las cátedras de Cossío y la de Tormo, Cossío en Pedagogía Superior y Tormo, Historia de las Bellas Artes, se establece una docencia basada en clases de lunes a miércoles, sesiones de 1 hora y media, ante las obras de arte, principalmente en el Museo del Prado.
las clases se van a hacer ante las obras. Y, por otro lado, el excursionismo. Van a tener los fines de semana libres para que puedan acudir a las excursiones, porque hay que visitar, hay que acercarse a los objetos. Y el tercer aspecto son los trabajos de investigación. Trabajos de investigación porque la asignatura de Tormo está en el doctorado de Filosofía y Letras, asignada a la sección de Letras y como optativa. El primer año con 2 alumnos, de los que uno no pudo acudir, pero paulatinamente ganó fuerza. Es en 1916 cuando pasó a vincularse a Historia. En 1909 lee su discurso de inicio en la Universidad Central, hablando de la historia de las bellas artes como una nueva disciplina, casi pidiendo permiso para su inserción y prácticamente en esa idea de artes del adorno, pero unas artes del adorno universitarias, humanizar la educación de los universitarios. Y sí que define perfectamente esa ciencia humanística de acentuado carácter histórico para el conocimiento de la cultura que exige el acceso directo a la fuente, la obra artística. Un acontecimiento fundamental en este recorrido de la asignatura se produce en 1913, cuando la cátedra pasa a denominarse de Historia del Arte. Les pongo en ese quicio una obra importante de Elías Tormo, como es Velázquez y el Salón de Reinos, que publica en el boletín de la Sociedad Española de Excursiones y que después tiene tirada aparte. Aparece todavía como como catedrático de Historia de las Bellas Artes. La inflexión se produce por el Congreso Internacional de Roma. En el Congreso Internacional de Múnich de 1909 ya se debatió sobre la propia disciplina. Y en el Congreso de Roma, organizado por Venturi, saben que las principales cátedras en Europa pues, eran en el ámbito centroeuropeo, mediados del siglo XIX, y Venturi, bueno, pues finales del XIX, y la que consideramos en esa raíz, pues la de Tormo en 1904. Bueno, pues cuando pide la autorización para acudir a este congreso se dice que va a ser importantísimo porque se va a tratar sobre aspectos interesantes, pero sobre todo por una unificación de la historia del arte en la Universidad Europea. Tener conciencia de los límites con otras disciplinas. Bueno, pues finalmente no puede acudir a ese seminario, por problemas familiares que en la dedicatoria pues ya intuimos que es el fallecimiento de su esposa, y es sumamente importante esta inflexión, año 12-13, porque es elegido decano, su asignatura cambia a Historia del Arte, entra en el patronato del Museo del Prado, en la Junta de Iconografía Nacional, en el Centro de Estudios Históricos, donde ya estaba Manuel Gómez Moreno, y trabajarán codo con codo y crearán la revista Archivo Español de Arte y Arqueología, pero también en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1913, recuperando un tema que es el de la oposición de 1902 y relacionado con la música. Y tiene una labor política como senador en defensa del patrimonio constante. A partir de ese momento, lo que quiero mostrarles es que, por ir terminando, al igual que tenemos unos precedentes que muestran esa trayectoria de estas cátedras en unas raíces profundas de siglos, incluso anteriores, esa fecha convencional que hemos dado a 1904 no fue una auténtica conversión, sino que fue un proceso realmente paulatino, lento, progresivo.
en la asignatura de Teoría de la Literatura y de las Artes, con una gran contribución por autores como Andrés Ovejero en la Universidad Central, en Barcelona José Jordán de Urries, pero podemos ver en otras universidades esa aportación que, como indicaron algunos de estos autores, paulatinamente fue consolidándose la cuestión de la historia del arte frente a la estética u otros tipos de aproximaciones. Incluso el citado Enrique Lafuente Ferrari señalaba que la asignatura pasó de una vergonzante introducción a la estética al complejo temario de la historia del arte. Esta era la gran aportación y además mucho más democrática, repartida en toda la geografía, mientras que la asignatura de Elías Tormo partió como optativa en la sección de letras del doctorado, que solo podía cursarse en la Central, en Madrid, y posteriormente abierta a otras secciones, y ya en la década de los 20 pasó incluso a impartirse en la licenciatura. También intervino en la creación de esa historia del arte hispano-colonial en vísperas de la exposición de 1927 en Sevilla. Y esa contribución continúa, ya a partir de la década de los 40, podemos ver, creando esa inflexión en el discurso que yo les citaba de Enrique Lafuente Ferrari ante su maestro, del triunfo de esas humanidades visuales. El triunfo de unas humanidades visuales en esa fecha de 1950, estableciendo ese panorama que incluso puede confirmar el lugar donde nos encontramos si comparamos las diferentes direcciones de la casa que nos acoge, del Museo del Prado, grandes de España, pintores y ya historiadores del arte. Y otras procedencias. Vemos la enorme presencia de los historiadores del arte ya a partir de la década de los 60, que es continuado. Y esto pues, podría llevar a ciertas reflexiones, pero que prefiero no desarrollarlas, sino dejarlas al debate, porque mi intención es que cada uno también saque las suyas. Yo pretendía simplemente mostrarles esa genealogía que es mucho más amplia, que es una aportación singular, extraordinaria de Elías Tormo, pero que también es una aportación colectiva a través de la asignatura Teoría de la Literatura y de las Artes, mucho más global, y que esto se produce al auxilio de la historia, al servicio de la sociedad ante grandes avances, y que es algo que debe hacernos reflexionar sobre nuestra propia disciplina, mostrando quizá esa contribución del Comité Español de Historia del Arte en algunas de las biografías que se han realizado hasta el momento, en la que hablamos, lógicamente, de grandes maestros y algo colectivo, pero falta, lógicamente, esa contribución en ese momento de autores como Riaño en el siglo XIX, etcétera, y de algunos de los grandes maestros, a mi modo de ver, que seguro que con el tiempo se irán incorporando, como con perspectiva se incorporará también por generación las grandes maestras de la historia del arte. Bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias.